El gobierno federal ha promovido recientemente una serie de medidas en el ámbito de la educación. Medidas que van desde una reforma constitucional importante, así como la modificación a la legislación secundaria que se deriva de ella, y por supuesto también ha promovido la implementación de un modelo educativo que ha llamado la Nueva Escuela Mexicana. Estas reformas y el modelo educativo que de ella se deriva, pues no hacen sino reiterar y sumarse a los esfuerzos que cada gobierno federal a lo largo de cada sexenio y a lo largo de prácticamente el último siglo, todos los gobiernos han realizado. En este punto, los esfuerzos de este gobierno no se distinguen de ningún otro, y así podemos ver en efecto que cada gobierno ha promovido una reforma propia, con acentos diversos, algunos en un tema, otros en otro, pero el común denominador es que todos los gobiernos, a la hora de que llegan a asumir la responsabilidad, promueven una reforma en materia educativa. Un segundo punto que podríamos mencionar es que esta nueva escuela mexicana, que ha sido llamada así por ellos, es una reforma que repite en una buena medida los temas y los conceptos que podemos identificar en reformas previas, inclusive en la reforma constitucional del 2013, promovida por el gobierno federal anterior, y que por cierto es una reforma a la que el actual pretende responder e inclusive rechazar, lo cual resulta una paradoja. Por lo que toca a la estructura lógica de esta reforma y particularmente de lo que se conoce como la Nueva Escuela Mexicana, diríamos que tiene una estructura lógica compleja y desarticulada. Cuando se abordan los elementos característicos que la componen, lo mismo hablan de líneas, de principios, de prioridades, de rasgos, de ejes, de convicciones pedagógicas, de orientaciones, de criterios, lo cual resulta complejo por sí mismo y resulta también muy difícil visualizar una estructura lógica clara que permita entender el sentido que tiene la reforma, así como la jerarquía y el orden que los diversos elementos que la componen interactúan entre sí. Si uno analiza diversos documentos que la propia Secretaría de Educación Pública ha utilizado para difundir la reforma o para capacitar al personal administrativo y docente de la propia Secretaría, uno se va a encontrar con documentos que no son consistentes entre sí. Por otro lado, diría que también la reforma y la Nueva Escuela Mexicana plantea una serie de paradojas. Por ejemplo, por un lado se habla de darle a la educación una visión y una característica de integralidad, lo cual resulta muy bueno, por supuesto. Sin embargo, cuando uno escucha a algunos de los autores o de los pedagogos o expertos supuestos en el tema de educación a los que la reforma y la Nueva Escuela Mexicana se acoge, uno encuentra en ellos, de manera explícita inclusive, ideas de educación que poco hablan de esta pretendida integralidad. Por ejemplo, en un video que la propia Secretaría de Educación Pública promueve para capacitar a los maestros sobre la Nueva Escuela Mexicana, uno puede escuchar a Sugata Mitra, por ejemplo, un experto hindú en temas educativos, y ahí uno ve claramente que la visión que se tiene de educación por parte del gobierno federal es una visión que identifica a la educación con capacitación para el trabajo. Todo el planteamiento que hace Sugata Mitra, por ejemplo, en ese video en el que promueve la Escuela Mexicana, es un video en el que identifica la capacitación para el trabajo con educación, en el que confunde, por ejemplo, la educación formal con la no formal y pretende llevar los elementos y componentes de una a la otra cuando ésta se da en ámbitos distintos, con objetivos distintos, con metodologías distintas. Otra paradoja que podemos encontrar claramente es que la reforma, y se han cansado de decirlo, es una reforma que pretende reivindicar al docente. La crítica que le hacen a la reforma anterior es justamente que se suponía que culpaba al docente de todos los problemas. Si bien esto no es exactamente así, lo que sí resulta paradójico es que pretendiendo reivindicar la labor del docente, la reforma educativa lo que hace
es minimizar la labor del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra vez, refiriéndonos a Sugata Mitra, uno ve claramente que Mitra propone lo que él llama modelos de educación mínimamente invasivos. Y cuando se refiere a modelos de educación mínimamente invasivos, se refiere justamente a modelos educativos en donde el rol del docente es marginal, en donde el rol del docente es secundario, básicamente dedicándose a poner algunos elementos sobre la mesa, detonar algunas preguntas y dejando al alumno para que de una manera autónoma, con todas las bondades que esto en el discurso políticamente correcto de la pedagogía contemporánea se puede escuchar, resulta como muy conveniente y muy hasta aplaudible. Sin embargo, resulta paradójico, insisto, que al mismo tiempo que pretenden reivindicar la labor del docente, al mismo tiempo lo marginan con un modelo educativo mínimamente invasivo. Respecto a los contenidos propiamente hablando de los planes y programas de estudio, la Secretaría de Educación plantea un proceso de implementación por demás complejo que le impone a los docentes, al personal administrativo y a los propios alumnos e inclusive a los padres de familia retos y complicaciones muy difíciles. Por ejemplo, estarían en este proceso de elaboración de planes y programas y de transición a esos nuevos planes y programas, lo que propone es migrar entre planes de estudios del 2011 al 2017 para luego pasar al del 2021. Y esto en un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años. Es decir, en un periodo de 2 años o de 2 años y medio, nuestros alumnos habrán pasado por 3 modelos educativos o por 3 planes y programas de estudios distintos, lo cual impone, como ya lo hemos dicho, retos, complejidades, dificultades de todo tipo, desde financieras hasta administrativas y por supuesto académicas y pedagógicas. Otro tema que vale la pena destacar en el tema de la nueva escuela mexicana es el tema relativo a la evaluación del aprendizaje. Me parece que en el tema de evaluación del aprendizaje, la nueva escuela mexicana plantea una propuesta que puede resultar discutible por lo menos y altamente criticable. ¿Por qué? Porque propone, por ejemplo, que desde preescolar, primero y segundo de primaria, los alumnos únicamente acrediten por la sola asistencia. Los argumentos que da son muy escasos y bastante cuestionables. Básicamente el argumento tiene que ver con 2 puntos. Por un lado, afirma la nueva escuela mexicana que por la razón de edad, el alumno no está en posibilidades de ser imputado, digamos, por no estar teniendo un desempeño académico acorde a lo que se espera. Y por otro lado, también señala que la repetición del curso no genera aprendizajes nuevos. Si esto fuera así, esta afirmación constituye una confesión de parte de la propia Secretaría de Educación en donde identifica un problema pero lo elude, lo cual me parece que es una enorme irresponsabilidad. Otro de los componentes que tiene la nueva escuela mexicana tiene que ver con una propuesta que hace un ex secretario de Educación del gobierno israelí, concretamente Shai Pirón, y ahí él propone la generación de lo que él llama campos de significado. ¿A qué se refiere Pirón con los campos de significado? Pues es una propuesta que por un lado resulta regresiva, antipedagógica y además también, digamos que contradictoria. ¿Por qué? Porque esta generación de lo que él llama campos de significado básicamente lo que significa es que se generen áreas de conocimiento que agrupen materias específicas, es decir, que creemos materias como ciencias naturales o ciencias sociales en las que se agrupa, por ejemplo, para el caso de ciencias sociales, materias como historia, como civismo, ética ciudadana o alguna otra similar. Esta decimos que es una propuesta regresiva porque esto ya se ha hecho en otros modelos educativos en años pasados, inclusive hace ya bastantes años. Es antipedagógica porque desconoce los campos de conocimiento naturales que están representados en las propias asignaturas que ya están claramente identificadas y es contradictoria porque al mismo tiempo que se ufanan en afirmar que se va a promover, por ejemplo, el civismo, al mismo tiempo, me imagino que siendo congruentes con el planteamiento de Pirón, van a generar materias agrupadas en campos de conocimiento, con lo cual están contradiciendo el propio planteamiento que ellos hacen. La reforma educativa es un esfuerzo institucional, político, administrativo, presupuestal, muy importante,
y que implica no nada más este esfuerzo institucional y económico, sino además implica un esfuerzo por parte de los alumnos y de los papás a la hora de vivir este modelo educativo. Y es por eso que en un asunto de tanta importancia, es importante que las propuestas que se hagan tengan evidencia científica y que no estemos experimentando, como de hecho se ha venido haciendo a lo largo de muchos años, porque las consecuencias de unos experimentos basados en intuiciones, basados en modelos educativos que han sido cuestionados, en propuestas que ya han sido probadas y que no han resultado meramente productivas, constituye un riesgo para los alumnos, un riesgo para nuestra niñez, para nuestra juventud. Hay que decir también, por ejemplo, que el concepto de nueva escuela mexicana no es un concepto original, no es un concepto novedoso. Lo podemos encontrar ya desde los años 2001, cuando menos, en donde Lorenzo Gómez Morín, por ejemplo, subsecretario de Educación Básica en el gobierno de Vicente Fox, ya hablaba de la nueva escuela mexicana, por lo que el propio nombre, el propio concepto ni siquiera tiene el privilegio de la originalidad. Un punto que puede destacarse en los contenidos de la nueva escuela mexicana y de la reforma constitucional es que le señala a los padres de familia el deber y el derecho de intervenir y de participar en la educación de sus hijos. Este me parece que dentro de todos los puntos que hemos señalado puede ser un punto favorable que señala la nueva escuela mexicana. Y finalmente diría que en lo general, además de haber hecho estos comentarios, muchos de ellos en el ámbito de lo académico, de lo pedagógico, la reforma educativa constituye una verdadera contrarreforma, es decir, da pasos para atrás respecto de los avances que se habían dado anteriormente, sobre todo en un tema tan importante como el de recuperarle al Estado mexicano la rectoría en materia de educación, y con la reforma o la contrarreforma que se acaba de aprobar hace algunos meses en México, constituyen pasos para empoderar a algunos organismos sindicales, para tener control político sobre ellos e incluso para lucrar electoralmente, lo cual me parece que es desde todo punto de vista cuestionable. Es por eso que es importante que conozcamos la reforma educativa, la reforma constitucional, la reforma a la legislación secundaria, los contenidos de la nueva escuela mexicana, y que podamos conocerla, criticarla, opinarla, hasta donde sea posible enriquecerla y estar preparados para los retos que en el ámbito de la educación nos impone esta nueva realidad educativa mexicana. Muchas gracias.